plasmática de este glóbulo rojo estábamos hablando sobre esas proteínas que pueden ser de dos tipos, proteínas estructurales y proteínas integrales. Esta membrana plasmática es responsable de mantener la forma característica del glóbulo rojo, que sería la de ser de un disco bicóncavo. Entonces, al ser responsable de mantener esa forma, podríamos decir que es también responsable de generar esa forma y de mantener la forma del glóbulo rojo, de darle elasticidad a esa membrana plasmática o en sí a la célula. Así como también es responsable de darle volumen a la célula. Eso gracias a la permeabilidad que tiene la membrana plasmática. Al igual que todas las células, esta membrana plasmática está constituida por tres elementos fundamentales, que básicamente serían las proteínas que tenemos acá, los carbohidratos y los lípidos. Dentro de las proteínas, ya hemos visto que son proteínas estructurales y proteínas periféricas. Vamos a encontrar carbohidratos que generalmente están o que miran a la superficie libre de la membrana plasmática, por lo tanto están hacia el exterior de la célula, mirando hacia el espacio extracelular, y hacia el interior, mirando hacia el citoplasma, mirando hacia el citoplasma de la célula. En el caso de estos carbohidratos, básicamente se van a unir a las proteínas formando glucoproteínas, o bien se van a unir a los lípidos formando glucolípidos, pero siempre hacia el plano externo de la membrana, o interno. Y en el caso de los lípidos, básicamente vamos a encontrar fosfolípidos. En sí, las proteínas representan el 50% del peso seco de la membrana. Los carbohidratos representan aproximadamente el 10% de ese peso seco de la membrana y los lípidos un 40% del peso total de la membrana. Entonces decía que en el caso de los lípidos vamos básicamente a encontrar lo que son los fosfolípidos. Dentro de esos fosfolípidos podemos encontrar, por ejemplo, la fosfatidilcolina, fosfatidilserina, fosfatidiletoanolamina. Podemos encontrar la fosfatidilinositol, la esfingomielina, como principales fosfolípidos. También podemos encontrar ácidos grasos libres. Y también glucolípidos. Fosfolípidos, ácidos grasos libres y glucolípidos. Entonces decíamos que esto representa el 50%, esto el 10% y esto el 40%. Entonces, el primer constituyente estructural de esta membrana plasmática estaría dado por los lípidos y principalmente por los fosfolípidos. Al igual que todas las membranas plasmáticas, esta tiene la característica de ser un disco, una doble capa fosfolipídica, que le da la apariencia de un mosaico fluido. En todas las células se da esa característica de ser un mosaico fluido. ¿Por qué? Porque está constituido por los fosfolípidos. Y esos fosfolípidos tienen una característica de que son moléculas antipáticas. Entonces, estos fosfolípidos se van a distribuir por las dos capas, tanto la interna como la externa. Y entonces, como decimos que son moléculas antipáticas, quiere decir que existe una porción que es hidrofóbica y una porción que es hidrofílica. Siempre la porción hidrofóbica va a estar ubicada hacia el plano de la membrana, es decir, hacia el centro de la membrana. Y la porción hidrofílica siempre va a estar hacia la superficie libre, es decir, tanto interna como externa de la hemicapa interna y la hemicapa externa. Entonces, en el caso de los fosfolípidos decimos que son moléculas antipáticas, es decir, que tienen una porción que es polar y una porción que es apolar. La una es hidrofóbica y la otra es hidrofílica. Y entonces, cada una de estas moléculas, de estos fosfolípidos, estaría constituido por una porción que sería
y haría referencia al grupo fosfato más la cadena de ácidos grasos. Por eso es lípido. Entonces, esa cadena de ácidos grasos muchas veces puede ser saturada o puede ser insaturada, pero generalmente vamos a encontrar una rama que es saturada y una rama que es insaturada. ¿Por qué? Porque se forma un doble enlace covalente y entonces eso provoca un requiebre en la cadena que impide que dos moléculas vecinas se unan de forma rígida. Este hecho de que existe esta desviación en la cadena, entonces impide que estos se unan íntimamente, porque sería diferente si es que los dos tienen una estructura como esta. Entonces prácticamente estarían unidos entre sí. Entonces ese doble enlace covalente es el que impide que estas moléculas puedan unirse muy estrechamente y ya no tendría esa característica de ser un mosaico fluido. Entonces, eso de ser mosaico fluido es gracias a la estructura que tienen estas moléculas fosfolipídicas. Y claro, también entre estas moléculas fosfolipídicas, y acá no hemos mencionado, va a estar presente un componente estructural que es fundamental. Y entonces hablaríamos del colesterol. Siempre el colesterol se va a ir ubicando entre cada una de estas estructuras. Y el colesterol es fundamental, ¿por qué? Porque es un lípido. Y entonces va a ayudar a mantener la estructura de la membrana. Y va a depender de, este colesterol va a ser fundamental dependiendo de las variaciones de la temperatura. Cuando la temperatura se incrementa, entonces la membrana se hace muy fluida. Y cuando eso pasa, entonces este colesterol trata de mantener un poco la rigidez de la membrana, tratando de que estas moléculas no se dispersen mucho. Hace como un pegamento. Y cuando la temperatura disminuye, al ser un lípido, no se congela. Entonces, le mantiene la fluidez de la membrana. Entonces, ahí es fundamental en la estructura de esta membrana la presencia de este colesterol. Entonces, ya tenemos los primeros componentes que hacen referencia a los lípidos. Y luego vendrían las proteínas. Y decíamos que existen dos tipos de proteínas. Estos dos tipos de proteínas, perdón, hacen referencia a las proteínas estructurales. Esas proteínas estructurales que pueden atravesar el plano de la membrana una, dos o tres veces. Mientras que las proteínas que son periféricas únicamente se van a ubicar en la periferia, como el nombre lo dice. Una de las principales proteínas que nosotros vamos a encontrar a nivel de esta membrana plasmática va a ser una que se conoce con el nombre de proteína banda 3. Esta proteína banda 3 es la más abundante de las proteínas periféricas. También se le conoce como canal iónico. ¿Cuál va a ser la función de esta proteína? Como dice canal iónico, actúa en el intercambio de bicarbonato con cloro. Saca bicarbonato del interior de la célula en intercambio con cloro. Otra de las funciones de esta proteína banda 3 es que mantiene la antigenicidad de los grupos sanguíneos. Es decir, que a nivel de esta proteína vamos a encontrar ciertos grupos de antígenos. Y por otro lado, esta proteína banda 3 fija el citoesqueleto a la membrana plasmática. Recuerden que decíamos que había una porción del citoesqueleto que formaba el citoesqueleto de membrana eritrocitaria, que era como un revestimiento en el interior de la membrana. Otra de las glicoproteínas que vamos a encontrar acá va a ser las glicoforinas, o de las proteínas que van a ser las glicoforinas. De estas glicoforinas que son ricas en ácido siálico, podemos encontrar del tipo A, B, C o D. Pero a nosotros lo que nos interesa para la estructura de esta membrana va a ser la glicoforina C, que va a irse intercalando entre la banda 3.
Entonces también tendríamos glicoporina C. Entonces, en el caso de la glicoporina C, como decíamos, es una de las proteínas que contiene gran cantidad de ácido ciálico. Y la porción glucídica de esta glicoporina siempre se va a expresar hacia el lado externo de la membrana. Y entonces esa porción glucídica es la que va a expresar los grupos sanguíneos. Esta glicoporina permite la unión de la membrana plasmática con el citoesqueleto, porque se va a unir a una proteína que se conoce con el nombre de troponina. Y bueno, esta troponina ya pertenece al citoesqueleto, pero también se le considera como una proteína periférica. Otra de las proteínas estructurales van a ser las ATPasas. Entonces, esta ATPasa hace referencia a la ATPasa de sodio y potasio, que sería la bomba de sodio y potasio. Esa ATPasa que ayudaba a mantener la integridad de la célula, porque lo que hace es intercambiar sodio con potasio. Entonces ayudaba a mantener lo que es el volumen de la célula. Porque cuando deja de funcionar, entonces esta ATPasa empieza a acumularse el sodio en el interior de la célula y luego después eso acarrea agua desde el plasma sanguíneo hacia la célula, y al verse la membrana plasmática deteriorada se destruye, se rompe, se provoca la lisis. Entonces esta proteína o esta ATPasa es fundamental para el mantenimiento del volumen de la célula. Entonces lo que hace es intercambiar sodio por potasio. 3 sodios desde el interior en intercambio con 2 potasios desde el exterior. Para eso consume ATP. También tenemos una proteína que es fundamental para el glóbulo rojo y que se conoce con el nombre de GLUT1. ¿Qué es lo que hace esta GLUT1? Es permitir el transporte de glucosa desde el plasma sanguíneo hacia el interior del glóbulo rojo, mediante un tipo de transporte de difusión facilitada. La GLUT1 no solamente encontramos en el glóbulo rojo, encontramos también a nivel de placenta, encontramos a nivel de barrera hematoencefálica, encontramos también a nivel de cerebro, encontramos a nivel de riñón y encontramos a nivel de colon. Esos órganos tienen un aporte directo de glucosa sin la necesidad de que esté presente la insulina. A diferencia de otros tipos de células, como por ejemplo la muscular, en donde si no está presente la insulina no puede acceder a la glucosa. Esto sería en cuanto a las proteínas estructurales, a esas proteínas que están formando parte de la membrana plasmática. Ahora, a nivel de la membrana plasmática también vamos a encontrar otro tipo de proteínas. Acá estamos mencionando únicamente las que son más relevantes, las más importantes desde el punto de vista fisiológico y estructural de este glóbulo rojo. Pero nosotros podemos hablar de un grupo de proteínas que haría referencia, por ejemplo, a las proteínas transportadoras o las proteínas de transporte. Entonces, como el nombre dice, tienen función de transportar algunas sustancias a través de la membrana plasmática. Entonces, podríamos hablar, por ejemplo, del transportador de glicina y sodio,
que hace esa función, transportar este aminoácido glicina y también de transportar mediante cotransporte el sodio. Podemos encontrar un transportador de colina que tiene esa función de transporte de este aminoácido que es la colina. Entonces es fundamental para la síntesis, por ejemplo, de fosfatidilcolina. Podemos encontrar transportadores para uridina, podemos encontrar transportadores para sodio y para protones. Entonces, básicamente haría referencia a que en el caso de la uridina transporta esta base. En el caso de el sodio y los protones, sería un intercambiador de sodio y de protones. Entonces, lo que hace es intercambiar el sodio desde desde el exterior de la célula con protones desde el interior de la célula. Es decir, que el uno entra y el otro sale. Y así podemos encontrar transportadores a lo largo de toda la membrana plasmática para los diferentes aminoácidos. Podemos encontrar transportadores para tirosina, para fenilalanina, para triptófano, para valina, para leucina, isoleucina, lecitina, arginina, adenosina y todos los aminoácidos que podemos encontrar a nivel de plasma sanguíneo, perdón, de membrana plasmática. Existen también transportadores para adenosín monofosfato cíclico, para glicina, para piruvatos, para lactatos, y también podríamos encontrar, por ejemplo, para ácido cítrico. Y en sí, una gama de proteínas que harían de transportadores a lo largo de toda la membrana plasmática. No solamente de glóbulos rojos, sino de muchas células más. Y luego sí tendríamos lo que hace referencia a las proteínas periféricas. Entonces, perdón, a las proteínas, periféricas, ya vimos las estructurales, ahora tocaría las periféricas. Entonces, dentro de esas proteínas periféricas vamos a encontrar, por ejemplo, una proteína que se conoce con el nombre de anquirina. Esta anquirina básicamente hace una relación estructural con la proteína banda 3. Asimismo, como existe esta proteína que se conoce con el nombre de anquirina y que mantiene una relación vertical con esta banda 3, es decir, une el citoesqueleto con la membrana plasmática. También vamos a encontrar otro tipo de proteínas que se van a unir sobre todo a las glicoforinas, a la C. Dentro de estas proteínas vamos a encontrar una que se conoce con el nombre de troponina. Entonces, por un lado tenemos la anquirina, y por otro lado tenemos la troponina. En el caso de la troponina, a lo largo de toda la troponina, vamos a encontrar que se va a distribuir de forma secuencial moléculas que se conocen con el nombre de actina. ¿Cuál es la importancia de estas moléculas de actina? Es que son moléculas con propiedades contráctiles, proteínas contráctiles, proteínas que tienen capacidad de contraerse. Entonces, esto de acá es actina. Y vamos a encontrar una proteína que es fundamental acá, que se conoce con el nombre de espectrina. En el caso de la espectrina, vamos a ver que está formada por monómeros. Monómeros que pueden ser alfa o beta. La unión de estos dos me va a dar un dímero. Y la unión de 4 de estos me va a dar un tetrámero. Entonces, acá se van a ir intercalando estas proteínas o estas cadenas alfa y beta, dándole una estructura que le permite mantener cierta rigidez en sentido horizontal. Entonces, por un lado, vamos a tener a la molécula alfa. Y por otro lado, vamos a tener a la molécula beta. Esta molécula alfa se va a continuar con una molécula beta. Y la molécula beta se va a continuar con una molécula alfa. Y de esa forma se van a ir de manera secuencial intercalando.
Entonces acá tenemos una molécula alfa y una molécula beta. Acá de igual forma tenemos una molécula beta y una molécula alfa. Entonces decimos que cada uno de estos es un monómero. Dos de estos me dan un dímero. Acá tenemos un monómero y acá tenemos un monómero. Los dos me dan un dímero, pero la suma de estos dos me da un tetrámero. Entonces, esta espectrina se podría decir que es la molécula más abundante a nivel del citoesqueleto de membrana, formado por esas dos cadenas, alfa y beta. Entonces, establece relaciones con otras proteínas del citoesqueleto, la espectrina, principalmente con la actina, porque a lo largo de esta molécula de troponina, como decíamos, la actina se va a ir ubicando de manera secuencial. Entonces, estas moléculas se van a unir a la molécula de actina. La espectrina se une con la actina. Además de unirse con la actina, la espectrina también se une con la anquilina. Entonces, se podría decir que mantiene una relación horizontal con la actina, la anquilina y la proteína 4,1. Es decir, que esta proteína 4,1 estaría haciendo a manera de un pegamento entre esta actina, perdón, entre esta molécula de espectrina, la actina y también en este caso de acá con la anquilina. Pero la 4,1 mantiene la unión entre la espectrina y la actina. Entonces se podría decir que esta molécula o esta proteína banda 4,1 le daría estabilidad a la unión entre la espectrina y la anquilina, porque se va a ubicar también a nivel de esta estructura, la 4,1. En el caso de la anquilina, a esta anquilina también se le conoce como proteína banda 2,1. Y básicamente va a ser el punto de anclaje entre el citoesqueleto de membrana y la membrana eritrocitaria. Porque, como vemos acá, se va a unir a la proteína banda 3. En el caso de la proteína 4,2, esta se va a ubicar en la unión entre la anquilina y la banda 3. Es decir, que mantiene fija la unión a nivel de estas dos estructuras. No, perdón. Esto es aquí, entre la glicoporina y la troponina. Acá sería una proteína banda 4,9. Entonces, en el caso de la actina, se une básicamente a la espectrina. ¿Y por qué es fundamental la unión de la espectrina con la anquilina? ¿Se acuerdan ustedes que decíamos que este glóbulo rojo tiene una forma característica de disco bicóncavo? Entonces, esta espectrina con esta relación horizontal ayuda a mantener la forma del disco bicóncavo. Pero también decíamos que la membrana eritrocitaria y todo lo que es el citoesqueleto y la membrana plasmática tiene cierta elasticidad. Esa elasticidad le permite la deformación del glóbulo rojo. Pero esa deformación del glóbulo rojo no es posible si es que no existe la actina. ¿Por qué? Porque la actina tiene propiedades contráctiles. Entonces, esas propiedades contráctiles
junto con la molécula de espectrina, es lo que le va a permitir a este glóbulo rojo, cuando atraviese la microcirculación a nivel de capilares, cuando esto empieza a reducirse en cuanto al diámetro, este diámetro del glóbulo rojo es mayor que el diámetro del capilar, y entonces tiene que deformarse, tiene que hacerse como mucho más largo para poder atravesar. Ahí es fundamental esta actina junto con la espectrina. Y la 4,9 junto con la 4,1, como ven, ustedes mantienen esas relaciones haciendo como manera de un pegamento entre las otras proteínas. Entonces también podemos hablar de otras proteínas, porque de igual forma acá estamos hablando de proteínas que son específicas. Una, por ejemplo, que no les he mencionado y que hace referencia a una proteína que de igual forma mantiene la unión entre estas moléculas de espectrina y la troponina, que haría referencia a la aducina. Entonces podemos hablar de esta aducina, de la tropomiosina y de otra que no he mencionado acá, la palidina, manteniendo relaciones horizontales. Entonces siempre estos dímeros, estos monómeros, dímeros y tetrámeros de espectrina se van a unir a las otras proteínas para mantener una relación horizontal. O una interacción horizontal, que es como se llama también. Entonces, la unión, por ejemplo, de la actina con la 4,1 y la anquirina mantiene la estabilidad de la membrana. Un complejo de unión entre esas estructuras. Ahora, tomando en cuenta la estructura del glóbulo rojo, podemos hablar precisamente de esas dos interacciones que existen entre las moléculas de proteínas estructurales y proteínas periféricas, y con las del citoesqueleto. Entonces, se podría hablar de una interacción horizontal y de una interacción vertical. Interacción horizontal entre la membrana plasmática y las membranas del citoesqueleto, y horizontal entre las diferentes membranas que forman parte del citoesqueleto de membrana eritrocitaria. Entonces, en el caso de las interacciones horizontales, como decíamos, mantienen la estabilidad global de la membrana. Tendría que ver con los dímeros de espectrina, tendría que ver con la espectrina beta, con la espectrina alfa, más la actina, ¿no? Estabilizada por la proteína banda 4,1. Y luego después tendríamos interacciones verticales, esas que permiten la unión de la membrana plasmática con el citoesqueleto. Es decir, que unen el citoesqueleto a la doble capa fosfolipídica. Entonces, dentro de esas interacciones verticales, tenemos, por ejemplo, la espectrina manteniendo una relación con la anquilina y la anquilina manteniendo una relación con la proteína banda 3. Entonces, la relación vertical acá sería entre la banda 3 y la anquilina, entre la glicoporina C y la troponina. Entonces acá, como vemos, también existe la proteína banda 4,1 y 4,9 que mantienen la estabilidad de esa interacción vertical. Entonces, como ven, a nivel de la membrana plasmática existen estas proteínas que son estructurales, estas proteínas que son periféricas, pero también podríamos hablar de moléculas de adhesión. Entonces, a nivel de la membrana plasmática del glóbulo rojo vamos a encontrar tres tipos de moléculas de adhesión, que haría referencia básicamente a las inmunoglobulinas, daría referencia a los antígenos, principalmente el antígeno del Lutherans, y luego después a las integrinas. Bueno, y además de estas, si nosotros hablamos de forma general de proteínas de adhesión, podríamos hablar, por ejemplo, de las inmunoglobulinas, de las selectinas y de las integrinas. Pero bueno, eso ya es en forma general a nivel de los diferentes tipos de células. ¿Alguna pregunta que tengan sobre esto?
Y lo otro que hemos hablado es de los fosfolípidos cuando hablamos de este mosaico fluido. Y en el caso de los glúcidos, se unirían a las proteínas formando glucoproteínas o a los lípidos formando glucolípidos. Pero siempre la porción glucídica siempre va a estar viendo hacia la superficie libre de los dos planos, interno y externo. Y entonces también estarían relacionados con la expresión de los antígenos, dando lugar a la diferenciación de los grupos sanguíneos. Otro de los componentes estructurales que habíamos mencionado haría referencia a la hemoglobina. Es fundamental que nosotros tengamos una idea de la estructura y de la función de la hemoglobina. Entonces, conocer la estructura, conocer la función, nos permite entender un poco cuál es el comportamiento de esta hemoglobina cuando es normal, y hacer una valoración de esta hemoglobina, que sería fundamental cuando existe una ausencia de hemoglobina, un déficit de hemoglobina o una alteración de la hemoglobina. En el caso de los vertebrados, la hemoglobina circula dentro del glóbulo rojo. Pero existen algunos, y eso va a ser en casi todo, más bien va a ser a nivel de mamíferos y va a ser a nivel también de aves. Pero existen algunos organismos inferiores en donde la hemoglobina no circula dentro de una célula, como es el caso del glóbulo rojo de los mamíferos, sino circula disuelto en el plasma sanguíneo. Entonces, bueno, y en realidad no es un plasma sanguíneo, sino más bien es un líquido que se conoce con el nombre de hematocele. Y entonces va a circular libremente a nivel de ese hematocele, que por lo general es agua que está en contacto directo con las células. Entonces el pigmento, en este caso, hace un aporte directo de el oxígeno hacia las células. Es decir que la célula entra en contacto directo con el líquido circulatorio. Ahora, esta hemoglobina se dice que es una proteína conjugada. Y que está en una cantidad aproximada de 280 millones de moléculas de hemoglobina en cada glóbulo rojo. Perdón. Y en el caso de la hemoglobina, si nosotros tomamos en cuenta la estructura de la hemoglobina y el tipo de hemoglobina, perdón, vamos a ver que está formado por dos cadenas, que sería una alfa y una beta. Estoy hablando de la hemoglobina adulta. Porque van a existir variantes. Y entonces esas variantes va a depender de las combinaciones que existan entre cada una de las cadenas de hemoglobina. Porque no solamente existe la alfa y la beta. Existe la alfa, la beta, la delta, la gamma, la zeta, la epsilon y ya dije la zeta. Entonces, la combinación de esas moléculas de globina me va a dar el tipo de hemoglobina. Entonces, decimos que esta hemoglobina es una proteína conjugada. Eso quiere decir que tiene dos porciones. Una que haría referencia a la porción proteica, formada por la globina, que es una proteína globular. Y la otra, que sería una porción prosteica, formado por el grupo M, que haría referencia al pigmento, formado por una protoporfirina, que da lugar a la formación de un pirrol. Entonces, ese pirrol
se va a unir a la molécula o al átomo, perdón, de hierro. Hierro que debe estar en estado ferroso, porque este es divalente. ¿Vale?